developing leaders. Quizás esa no es pregunta para mí, sino para el Dr. Dunn. Así que me gustaría darle la palabra al Dr. Dunn. Me parece a mí que la respuesta está clara, que se refiere a la educación. Una de las cosas que realmente tenemos que hacer, y el Dr. Emery ya lo mencionó, es darle a los estudiantes la oportunidad, especialmente a los estudiantes de negocios y de administración, de lo que significa ser ciudadano del mundo. ¿Qué significa esto de tener obligaciones sociales? Mi crítica más importante a la educación que hacemos en nuestro país es que los tecnificamos, le damos una capacitación muy técnica y una capacitación poco humanística. Y esto empezando por conocernos a nosotros mismos con relación a los demás y no vernos como seres aislados individuales. Tenemos que hacerlo a través de toda la educación, continuamente en todas las organizaciones, hasta llegar a la educación de los líderes y de la administración, de los administradores. Muchas gracias. La pregunta nos llega ahora de Bolivia, de la Universidad Privada Boliviana. Adelante, Cochabamba. Bien, muchas gracias. La pregunta es la siguiente. ¿En qué medida se puede conjuncionar o complementar el desarrollo del trabajo en equipos y el liderazgo, siendo este último un trabajo estrictamente individual? Gracias. Creo que no me parece que el liderazgo sea realmente algo completamente individualista, porque los grandes líderes entienden las necesidades de toda la gente y también no solamente las expresadas, sino las no expresadas. Y ellos también tienen la experiencia de estar en un mercado global y la experiencia de ser ciudadanos del mundo. Y hay muchas historias de líderes que hablan al corazón y a las mentes de las personas y que puede expresar las necesidades de un grupo, no de los individuos. Así que mi experiencia es que los líderes no son individualistas en absoluto. No creo que esa sería una buena metáfora de la era de John Wayne, que realmente ahora no tiene mucha validez en nuestro mundo actual. Nuestra siguiente pregunta viene del estado de Jalisco, México, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Buenos días. Buenos días. Queríamos preguntar cómo se interrelacionan los valores y las costumbres de una región con el liderazgo y la ética dentro del contexto global. Mi experiencia particular trabajando por todo el mundo con mucha gente es que la expresión local de valores puede tener su propia forma estilística que parece ser a lo mejor individualista, pero si llegamos al corazón de los valores de la gente, donde se vaya en el mundo son similares. Si ustedes ven cuáles son las enseñanzas básicas de las grandes filosofías del mundo, son muy similares y hay más similitudes que diferencias. La individualidad entonces va a volcarse en cuanto a la expresión, en la forma en que se las expresa, pero los valores centrales son similares, así que hay que buscar las similitudes. Hay que ver que las necesidades que tenemos a todo nivel, en todas las razas, en todos los colores, en todas las culturas, en todas las etnias, son similares. Que todos tenemos que ver a los demás, apreciar a los demás, comprenderlos, tener un sentido de que lo que hacemos tiene un impacto y tenemos que entender lo que es tratar y ser tratados con dignidad y respeto y alimentar a los demás, darles apoyo. Es decir, los temas centrales, básicos de todos los pueblos, de todas las religiones, de las filosofías y las religiones, todos tienen estos componentes esenciales comunes. Son temas idénticos que pueden ser tejidos en una forma internacional en el mundo y en las compañías y empresas internacionales. And our next question comes from the state of Coahuila. Perdón, ahora nos llega la siguiente pregunta de la Universidad Tecnológica de Coahuila, en Ramos Arizpe. Adelante. Gracias. ¿Podrían comentar concretamente cómo enfrentar la campaña masiva de los medios de comunicación hacia el placer y provocar un compromiso ético de crecimiento social?
instant pleasure, gratification. Veo que nadie ha querido contestar esa pregunta, obviamente, es una excelente pregunta. Creo que la publicidad que hemos visto como ejemplo aquí es un buen primer paso para lograr los valores de una sociedad y abordarlos de una forma distinta. Creo que el punto fundamental aquí es bueno. La economía del mercado libre realmente se basa en valores individualistas y preferencias del individuo, como dijo usted, los placeres individuales, ¿verdad? Y lo que hay que hacer es entender que nosotros vivimos en comunidad con otros y que tenemos que empezar a una edad muy joven, entrenar a nuestros jóvenes a entender que su placer puede ser a expensas de otra persona o del bienestar de otra persona, y eso no es moralmente aceptable. Así que la vida en comunidad y entender que vivimos comunitariamente con otros nos debe hacer que olvidemos este sentido individualista, y esto hay que reforzarlo e inculcarlo desde del comienzo en los jóvenes y también en todas las estructuras sociales de nuestra vida y nuestra sociedad. El libro que les había mencionado, la batalla a favor de la naturaleza humana, trae esta pregunta precisamente, de si es que estamos buscando el placer por naturaleza o porque así nos están haciendo, y lo que a lo mejor estamos sugiriendo es que en la medida en que estamos interesados en nosotros mismos nada más, podemos cambiar eso si es que eso es lo que nos inculcan, y más bien desarrollar una mentalidad que sea más orientada al equipo y a la sociedad, a la comunidad. Thank you. Muchas gracias. Otra pregunta nos llega de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca. Estado de México, adelante, México. Sí, muchas gracias, muchas felicidades. Nos gustaría que ampliara un poco más acerca de cómo se puede impulsar al personal de una institución o de una empresa para desarraigar la cultura del individualismo y promover el espíritu de trabajo en equipo. Muchas gracias. Esa es una respuesta que exige mucho tiempo, pero lo que tenemos que hacer es tal vez cambiar el sistema de recompensas y de premios para poder celebrar a la gente y felicitar a la gente que trabaja en equipo y que tiene un espíritu de colaboración, para que la gente logre trabajar en equipo y establecer equipos y trabaje conjuntamente con los demás. Y es necesario comunicar esto, y los líderes deben colaborar con otros líderes en todos los niveles de la empresa o de la organización. Así que nosotros debemos poner el ejemplo como líderes. Esta pregunta nos llega de Caracas, Venezuela, Universidad Central. Adelante. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. Ajá, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los otros factores en el ambiente de trabajo que generan estrés y sensibilidad no ética? ¿Aló? Tenemos que dejar a un lado unas técnicas gerenciales basadas en los temores. Muchos de estos modelos provienen de los modelos militares y son disfuncionales en el ambiente mundial, comercial mundial. Así que tenemos, por ejemplo, estas jerarquías tan establecidas, tan enraizadas, y estas pautas lo que hacen es impedir el surgimiento de líderes a los demás niveles, y no se da la oportunidad a que la gente colabore, sino que espere más bien órdenes. Así que hay que cambiar la estructura mental de liderazgo empresarial, pasando de una estructura patriarcal y de jerarquías para que pase a un modelo de colaboración, para que la gente realmente y auténticamente sea consultada en cuanto a sus ideas, a sus intereses, y de esta manera se puede cambiar la organización. Y nuestra última pregunta de esta sesión viene también del Distrito Federal de México, del Instituto Politécnico Nacional de Educación Continua. Adelante. Muy buenos días. Good morning. Un saludo para todos ustedes. Tenemos concretamente una pregunta.
¿cómo se aplican estos conceptos de liderazgo concretamente en el ambiente militar? Mil gracias. En realidad, sí se aplican, y yo les puedo decir que conozco el sistema militar estadounidense y tengo algunos colegas y socios, uno de los cuales fue entrenador de una de las divisiones de militares de Estados Unidos en la Marina de Estados Unidos, y él puso mucho énfasis en lo que es el trabajo en equipo, y una gran parte de la capacitación que se daba aquí en San Diego precisamente es tener gente que se den cuenta de que como ellos solos no pueden lograr lo que hay que lograr, porque la tarea es sumamente grande y solamente se la puede lograr trabajando en equipo, de tal manera que hay aplicación de esto también en los modelos militares actuales, modernos. Tal vez poco a poco, si esto se va filtrando a las empresas, a las organizaciones, bueno, entonces vamos a llegar a nuestra meta. Estoy de acuerdo con esta perspectiva. Tengo algunos estudiantes que están o que han sido militares en algún momento, y definitivamente este es un modelo que ahora se está reforzando, y estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir el señor Emery. Muchas gracias por sus preguntas. Empecemos ahora con el segundo módulo, donde el Dr. Dunn va a hablar sobre la ética comercial y la conciencia social de la empresa o de la organización. Ya se ha establecido claramente que los valores juegan un papel esencial en un liderazgo efectivo, particularmente dentro del ambiente globalizado de hoy en día. La ética organizacional emana de los valores y de la cultura. Por lo tanto, el liderazgo y la ética son conceptos íntimamente entrelazados. Me gustaría enfocar nuestra atención hacia los dos conceptos diferentes, aunque relacionados: la idea de la ética empresarial y la noción de la responsabilidad social corporativa. Primero, permítanme establecer la distinción entre ambos. La ética empresarial tiene injerencia con el comportamiento de las personas dentro de una organización, como por ejemplo los empleados de una corporación. ¿Y qué se da a entender con la ética? La ética atañe a la forma en que nos tratamos mutuamente, con la definición de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y me temo que en muchos casos se utiliza también como un mecanismo para determinar a quién se le culpará cuando las cosas éticamente salgan mal. Que un empleado de una empresa utilice los recursos de esta para fines personales es una cuestión de ética empresarial. La responsabilidad social corporativa tiene que ver con las acciones que una organización realiza y que impactan a quienes llamaré los asociados externos o socios de interés. Estos son los clientes de la empresa, los proveedores, la comunidad usuaria, hasta el gobierno de jurisdicción, grupos de interés especial y en algunos casos los competidores. Si cierta empresa debe o no fabricar ciertos productos que pueden causar daño a sus clientes o consumidores, tales como los cigarrillos, es una cuestión de responsabilidad social corporativa. Antes de seguir adelante existe una distinción importante que necesita sacar a colación. Esta es la distinción entre la teoría descriptiva y la normativa. Ahora, aunque no quiero que nos enredemos en los detalles de la filosofía, sino de abordar adecuadamente las cuestiones acerca de la ética empresarial y la responsabilidad social corporativa, esta es una distinción importante para tenerse en mente. Planteada en forma sencilla, la teoría descriptiva tiene que ver con la forma en que son las cosas, mientras que la teoría normativa tiene que ver con la forma en que las cosas deberían ser. Permítame darles un ejemplo y posteriormente señalar por qué esta es una distinción crítica. La física es una rama de la ciencia que se basa sobre la perspectiva de que existe un universo ordenado
con leyes naturales que están ahí para descubrirse. Estas leyes existen fuera de nosotros y operan independientemente de nuestra creencia en ellas. Por lo tanto, la gravedad se considera como una ley de la física, la cual ejercía de todas maneras su influencia sobre nosotros, aun en el caso de que dejáramos de creer en la fuerza de la gravedad. Las teorías normativas son de un tipo diferente. En lugar de decirnos la forma en que son las cosas, al igual que en la teoría descriptiva, las teorías normativas nos indican la forma en que deberían ser las cosas. Por lo tanto, estas hacen aseveraciones acerca de la superioridad de un curso de acción sobre otro. Por lo tanto, si tomo la postura de que el mentir es incorrecto, estoy haciendo una aseveración normativa. Y tales aseveraciones normativas no están sujetas a defensa empírica en la forma en que lo están las aseveraciones descriptivas. La importancia de esta distinción será evidente en un momento. Me gustaría aquí ofrecerles un pensamiento sencillo escrito por David Hume. Uno no puede derivar un debería de un es. Planteado de otra forma, uno no puede derivar la teoría normativa de la teoría descriptiva. O planteado aún más directamente, uno no puede concluir que debido a que las cosas son de cierta manera, esa es la forma en que deberían ser. Esto puede parecer obvio. Sin embargo, uno de los problemas de discutir la ética es que no existe consenso general, especialmente entre las culturas, acerca de simplemente qué es el comportamiento ético. Los debates acerca de la teoría descriptiva o la ciencia pueden resolverse en gran medida a través de la aplicación del método científico, a través de probar hipótesis. No existe un estándar universalmente aceptado para resolver cuestiones de teoría normativa ni de la ética. ¿Es el soborno moralmente aceptable? No existe respuesta fácil para tal pregunta. Si fuera una pregunta sobre ciencia tal como la pregunta en cuanto a que si el soborno ocurre o no, o qué políticas o sanciones son efectivas en la reducción de la incidencia del soborno, podríamos apoyarnos en el método científico para proveer una respuesta. No es así con cuestiones de ética. Entonces, ¿cómo podemos saber si el soborno es moralmente aceptable? La primera cuestión que tiene que resolverse es si las leyes morales son o no como las leyes naturales. Con el fin de resolver esto, necesitamos observar el carácter de las leyes naturales. Estas son leyes que existen independientemente, no solamente de nuestra creencia en dichas leyes, sino que también existen independientemente del tiempo o lugar. La gravedad ejerce su influencia sobre la gente en Brasil, al igual que sobre la gente en los Estados Unidos. Y hasta donde sabemos, la gravedad siempre ha existido y siempre existirá. Una manera breve de distinguir estas características de la ley natural es diciendo que tales leyes son universales. Quizá la pregunta más fundamental de la ética es si existen o no principios morales que sean similarmente universales. Usted prontamente podría responder sí, pero si yo le pido que me diga qué reglas morales son universales, y lo que es más importante, ¿cómo sabe usted esto? Prontamente se hace más evidente que la cuestión es más compleja que lo que pudiera parecer al principio. El problema es de epistemología. No existe estándar generalmente convenido para resolver cuestiones de ética como lo existe en las ciencias. Usted podría responder que por supuesto sí existen reglas morales universales y que dichas reglas están cimentadas en la tradición religiosa. Por lo tanto, para usted estas reglas morales son cuestión de fe. Pero ¿qué hay de los millones o quizás billones de gentes en el planeta que no comparten su tradición religiosa? Usted podría aseverar que ellos también se rigen por las reglas morales de la fe de usted, aunque esto es fundamentalmente diferente a aseverar que ellos se rigen por la ley de gravedad. A diferencia de la gravedad, la aseveración sobre la universalidad de reglas morales últimamente recae hacia una cuestión de fe. Mi aseveración de que no me rijo por sus supuestas reglas morales universales
pudiera no ser suficiente para convencerlo a usted que estos principios morales carecen de aplicación universal. Pero mi aseveración de que no me rijo por sus reglas morales supuestamente universales sí es suficiente para cambiar mi comportamiento. El punto de vista opuesto al del universalismo es la perspectiva del relativismo moral. Aquellos que sostienen este punto de vista moral aseveran que no existen ninguna reglas morales de aplicación general. Más bien, se deja a los individuos que determinen por sí mismos qué constituye el bien y el mal, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Una consecuencia lógica de este punto de vista es que lo que es correcto para mí es lo que es correcto para usted. Además, en su grado externo, se asevera que debido a que las nociones de la ética finalmente son personales, yo no tengo derecho a comentar sobre el grado de ética de su comportamiento, y usted tampoco tiene derecho a comentar sobre el grado de ética de mi comportamiento. Uno podría llamarle a esto anarquía moral. Para mí es difícil imaginar vivir en una sociedad en la que absolutamente no exista ningún consenso acerca de qué es lo que constituye un comportamiento aceptable. Existe un espacio intermedio entre el universalismo y el relativismo. A este espacio intermedio se le conoce como relativismo cultural. Aquellos que creen en el relativismo cultural intentan evitar las trampas o peligros tanto del universalismo como del relativismo, argumentando que en realidad cada sociedad puede decidir por sí misma si ciertos cursos de acción son moralmente permisibles. A diferencia de los universales, quienes quedarían aseverar simplemente que el soborno es incorrecto para todos, o de los relativistas, quienes podrían desear aseverar que cada persona puede decidir por sí misma si el soborno es correcto o incorrecto. Los relativistas culturales dejarían esta determinación a los miembros de una sociedad determinada. Sobre este punto de vista, uno podría concluir que el soborno es incorrecto en los Estados Unidos, debido a que las normas sociales así lo establecieron, aunque el soborno es aceptable en Indonesia debido a que las diferentes normas de la sociedad así lo establecieron. Pero se presentan complicaciones cuando, por ejemplo, un país como Estados Unidos establece políticas tales como las emanadas de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, la cual intenta ser universal, por lo menos para empresarios de ese país, un estándar que, según los relativistas culturales, es solo específico a una sociedad. En su libro sobre filosofía moral, James Rachel señala las limitaciones del relativismo cultural. Estas limitaciones van paralelas con el problema de cualquier forma de relativismo. Quizá el problema más grave es que la mayoría de nosotros pudiéramos probablemente estar de acuerdo en que ciertas acciones simplemente son incorrectas, aunque podríamos no ser capaces de expresar claramente la razón del por qué. Tomemos el ejemplo extremo de una sociedad que decide que es moralmente aceptable a comerse sus niños. Ni la gente en Chile, ni la gente en los Estados Unidos han llegado a esta conclusión. Pero supóngase que cierto país hipotético no solo cree en la práctica de comerse a sus niños, sino que además rutinariamente se dedican a comerse a sus niños. Si nosotros realmente nos suscribiéramos al punto de vista del relativismo cultural, tendríamos que concluir que no solo no deberíamos intervenir para proteger los derechos de los niños en esta sociedad, sino que ni siquiera tendríamos el derecho de criticar esta horrenda práctica. Lo que es correcto en una sociedad determinada, después de todo, es lo que dicha sociedad determine para sus propios ciudadanos. Aún así, la mayoría de nosotros nos sentiríamos a disgusto meramente contemplando, sin comentar, mientras que otra sociedad se dedica a prácticas que nosotros determinamos que son moralmente censurables. La conclusión a la que quiero que lleguemos es que las perspectivas del universalismo, el relativismo y el relativismo cultural son tanto correctas como incorrectas, igualmente todas. Probablemente existan estándares universales para el comportamiento humano, como los universalistas lo argumentan.
También probablemente existan algunas áreas de comportamiento humano que son tan personales que no contemplan ninguna posibilidad de invadir los derechos de otros, como los relativistas también argumentan. Y probablemente existan aspectos de comportamiento humano que cada sociedad está libre de prescribirse a sí misma. Por supuesto que lo difícil es determinar cuál es cuál. ¿Cuáles son en realidad las reglas universales? ¿Cuáles comportamientos están dentro del dominio de la autonomía personal? ¿Cuáles estándares deben dejarse a discreción de las sociedades? Esta determinación es obviamente crítica para las cuestiones de ética empresarial internacional. Al pensar bien sobre tales dilemas relativos a la naturaleza de la verdad moral, los ejecutivos empresariales harían bien en invocar la teoría del contrato social. De acuerdo a James Rachel, y abundando sobre el trabajo tanto de Locke como en Rousseau, el contrato social se define como el conjunto de reglas que rigen la forma en que la gente debe tratarse mutuamente, que la gente racional estará de acuerdo en aceptar para su beneficio mutuo, bajo la condición que otros también se apeguen a aquellas reglas. Permítanme darles un ejemplo. Yo bien podría estar de acuerdo con una regla en cuanto a que la gente no mienta, si otros también estuvieran de acuerdo con esta regla. Debido a que esta regla operaría para el beneficio mutuo de aquellos que operan de conformidad con este contrato social. Puedo hacer este compromiso sin tomar en cuenta ningún debate en cuanto a que si la prohibición contra el mentir es un deber universal, o en cuanto a que las personas en lo individual deberían contar con el derecho de mentir si así lo eligieran. En otras palabras, bajo la teoría del contrato social, mi compromiso hacia este principio ha hecho mucho para emanciparse del debate sobre la naturaleza de la verdad moral, es decir, el atolladero del universalismo-relativismo. Aquí solo necesito saber, para poder seguir esta regla en particular, si esta regla es para bien de los intereses de la comunidad y de los míos en lo personal. La ventaja de la teoría del contrato social es su facilidad de aplicación, al igual que su habilidad para resolver cuestiones de responsabilidad social corporativa, así como de ética empresarial. Hasta este punto, solamente me he referido a las acciones humanas. La ética, como se recordará, principalmente se refiere a la forma en que las personas deberían tratarse entre sí. Por otra parte, la teoría del contrato social puede fácilmente incorporar reglas que solo tienen un impacto indirecto sobre la acción humana. Por ejemplo, tanto una organización como su medio ambiente pueden ser partes formales de un contrato social. Lo que esto significa es que nosotros podemos hablar de los deberes de las personas hacia el ambiente natural o del deber de las organizaciones hacia los ciudadanos comunes, sin nunca llegar a enredarnos en el debate sobre si, por ejemplo, los animales tienen derechos morales o si nuestras empresas tienen obligaciones morales. Quizá podría convenir a los intereses de la sociedad en general el que actuáramos como si los animales tuvieran derechos y las corporaciones tuvieran deberes. La justificación para pensar de esta manera podría simplemente ser el beneficio de una mejor sociedad creada por considerar a nuestros animales en dichos términos. Así se pudiera también argumentar que en los Estados Unidos el soborno es inaceptable, ya que toda persona racional acepta esta regla en razón de su propio beneficio. En contraste, en Indonesia, un país que carece en gran medida de estructuras institucionales para satisfacer las necesidades de subsistencia, inclusive de los empleados gubernamentales, podría determinarse por la gente racional que los sobornos, o por lo menos los pagos de dádivas, es decir, regalos, para inducir a una persona a dar su consentimiento sobre un mecanismo aceptable para proveer un sueldo sustentable para los burócratas gubernamentales. Usted debe escoger. Dos debates públicos demostrarán el valor de pensar en el término de la teoría del contrato social.
El primero se relaciona con la cuestión de compactación de estructuras organizacionales en los Estados Unidos. Frecuentemente se da el caso que empleados y gerentes tengan diferentes interpretaciones del alcance del compromiso laboral del contrato social. Los administradores con frecuencia adoptan el punto de vista de que los empleados se les ha compensado ampliamente por el tiempo que han dedicado a sus organizaciones y por lo tanto éstas no les deben nada a los empleados, fuera de una notificación de despido con anticipación razonable. Por otro lado, los empleados pudieran considerar que al paso del tiempo las relaciones estables son las que originan obligaciones y sea de empleo permanente o una vez separados del empleo, alguna forma de compensación, capacitación o